Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El Instituto Nacional de Ecología nació en los años 90 del siglo XX, en medio de la amplia reforma del Estado que implicó la agenda de modernización de la administración pública de un país que se abría al mundo tras una grave crisis económica, social y política suscitada por gobiernos de corte populista en los años 70 y 80. Prácticamente fue la primera institución pública específicamente ambiental en la historia de México y durante 3 décadas generó información científica y técnica para la toma de decisiones y la creación de leyes de gestión y protección ambiental. A partir de 2013, al INE se le agregaron 3 palabras: y cambio climático, como un reconocimiento de la urgencia de hacer frente a la crisis ambiental provocada por una atmósfera con creciente concentración de gases de efecto invernadero, lo que es particularmente importante para todos los países de la franja intertropical del planeta, donde los procesos de la energía son más dinámicos debido a la alta radiación solar. Una de las tareas del INEC fue establecer las bases de una economía descarbonizada, lo que implica un desarrollo más sostenible en el tiempo. Es decir, se mitiga la pobreza porque se conservan los servicios que la naturaleza provee a las comunidades humanas. Los compromisos ante la comunidad internacional señalan que para el año 2030 el país deberá reducir en 22% la generación de gases de efecto invernadero en comparación con lo que se emitía en 2015. Eso significa alrededor de 210 gigatoneladas menos de dióxido de carbono equivalente y avanzar fuertemente en adaptación de las comunidades humanas. Son 30 acciones diversas que incluyen un cambio tecnológico en el modelo basado en carbono para generar energía, el cambio gradual de tecnología para la movilidad con la consecuente eliminación de los motores de combustión interna, tasa cero en deforestación y cambios de uso de suelo, de bosques y selvas. Una gestión integral de más de 130,000 toneladas de basura que el país genera al día. El tratamiento de todas las aguas negras y grises que hoy contaminan los ríos y los lagos. La progresiva eliminación de paquetes tecnológicos con alta carga tóxica en la agricultura y la ganadería. Y ciudades ordenadas y densificadas bajo criterios ambientales y sociales, entre muchos otros. Ni el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, ni el que ahora preside Andrés Manuel López Obrador tomaron nota de este estudio. Mientras el gobierno anterior dio prioridad al manejo económico de corto plazo, el segundo ha invocado la austeridad, pero al mismo tiempo retoma la prioridad del petróleo y el carbón para generar energía y movilidad, además de grandes proyectos de infraestructura de alta huella ecológica, en particular el Tren Maya, que atraviesa las selvas mejor conservadas que le quedan a México. ¿Cuánto costaba caminar en las 30 acciones de transformación? El INEC publicó un análisis en 2018 para un programa de inversión a 12 años. Lo que costaba habilitar estas acciones y estrategias es cercano a 126,000 millones de dólares. Esto es alrededor de 10% del Producto Interno Bruto anual de 2018. A 10 años serían 12,600 millones de dólares por año, es decir, apenas un punto porcentual del PIB y 5 puntos del gasto federal total anualizado. De ejecutarse exitosamente esta inversión, se lograría una mitigación de 1,520 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Al no invertir en estas metas, se estimó que en 2030 se deberán pagar 140,000 millones de dólares para compensar los costos de la degradación ambiental y sus efectos en la salud de los mexicanos. Sin embargo, el gobierno mexicano decidió, el pasado mes de diciembre, borrar la existencia del INEC, además de otro centro autónomo de conocimiento para la toma de decisiones, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ambos se integrarán a la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, respectivamente. Uno de los ecólogos más ilustres del país, Ezequiel Ezcurra, encuentra ominosa la noticia. Equivale a olvidar que el INE surgió como respuesta ante 2 tragedias ambientales que marcaron al país. La explosión de la planta de agroquímicos de Anaversa el 3 de mayo de 1991 en Veracruz y las explosiones del sector Reforma de Guadalajara el 22 de abril de 1992. Un evento que se conoce hasta el día de hoy como la tragedia de Anaversa, en el cual una compañía, Anaversa, que fabricaba agroquímicos, plaguicidas, Anaversa es el acrónimo de Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima, tuvo una explosión y emitió al ambiente cantidades inmensas de residuos de
de pesticidas, de organoclorados, de herbicidas fosfatados, de todo tipo de cosas, más de 20 sustancias altamente peligrosas se emitieron a la atmósfera. Las consecuencias de eso, según la Secretaría de Salud, no es una estimación mía, dice, en este momento ya estamos en el orden de 1.500 a 2.000 personas con certeza muertas posteriormente, aparte de las propias muertes que tuvo la explosión, por las consecuencias de la contaminación al ambiente en agua, en ríos y en bosques, en toda la zona de los bosques de Córdoba, en Veracruz. Eso le pegó muy fuerte al gobierno federal en ese momento, porque en el 91 estábamos en plena negociación del Tratado de Libre Comercio y muchas organizaciones en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, levantaron la atención acerca de la falta de cuidados ambientales que había en México. Menos de un año después, en abril de 1992, fue también la trágica explosión o la serie de explosiones en Guadalajara, que dejaron también decenas de muertos y miles de heridos por un problema de mal monitoreo del medio ambiente. Muy presionado el gobierno federal por el Tratado de Libre Comercio, tomó la decisión de hacer algo que todos los países desarrollados tienen, que es separar en la autoridad ambiental la procuración de justicia de la gestión ambiental, es decir, el dar permisos, el dar autorizaciones, de la normatividad ambiental, de tener una institución que puede hablar con la verdad y dar datos objetivamente. La experiencia nos mostraba que mantener esas tres cosas juntos era muy difícil, porque se prestaba muchísimo a presiones de la sociedad civil, en el mejor de los casos, y a corrupción en el peor de los casos. Si la persona que da permisos, que da autorizaciones, está metida bajo mucha presión de las empresas que quieren una autorización, es la misma persona que fija los límites normativos y que monitorea y mide la calidad ambiental, obviamente eso se presta a un conflicto de intereses mayúsculos. En Estados Unidos, por ejemplo, la EPA, el Environmental Protection Agency, tiene la parte de investigación y la parte normativa totalmente separada de las áreas que dan autorizaciones y permisos. En Canadá, Environment Canada tiene también un área de investigación muy robusta, totalmente separada desde el punto de vista administrativo del área que se dedica a la gestión ambiental, a los permisos, a las autorizaciones y también, por supuesto, de la procuración de justicia. Entonces, en la creación del INE hubo una decisión muy fuerte asociada a dos tragedias mayúsculas, dos tragedias realmente muy, muy importantes que hubo en México en ese momento. A mí me preocupa que se haya olvidado todo eso. O sea, desde que se fue creado el INE, cada vez más se ha ido convirtiendo en una institución pequeña, pero con capacidad informativa y normativa, que da datos, que proporciona información, es extremadamente importante para la toma de decisiones. Un ejemplo, aparte de los que he dado hasta ahora, es el caso de la participación del INE con el Centro Nacional de Información sobre Calidad Ambiental, el CENICA, que opera en colaboración con la UAM, con la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Iztapalapa, y el manejo que hace el INE de las redes de monitoreo atmosférico. Recordarás también en los 90s, la calidad del aire en México era realmente muy, muy, muy mala, y llevó finalmente al gobierno federal, por presiones de las investigaciones que proporcionaba el INE, a aceptar estándares más altos, instalar convertidores catalíticos y meter estándares más altos en las emisiones de motores de combustión interna, lo cual de alguna manera nos ha ganado bastante tiempo en la calidad ambiental. Había realmente problemas muy, muy serios que marcaba la Secretaría de Salud, de enfermedades respiratorias y de mortalidad por enfermedades respiratorias en la década de los 90. Parece que autonomía es una mala palabra para este gobierno, lamenta la ambientalista tapatía Sofía Chávez Arce, directora de la Casa Cultura, Educación, Medio Ambiente. ¿Cómo puedes fincar una política pública
sin ninguna base, sin ningún sustento, pues que te diga hacia dónde tendrías que ir, ¿no? Esa destrucción de estos entes que te dotan de información técnica, pues quiere decir que tengo más permiso de irme por la libre, ¿no? Sí, pareciera que una mala palabra en esta administración es la palabra autonomía. No le gusta la autonomía al presidente. Pero de ninguna manera, porque eso hace que yo no los pueda agarrar, ¿no? Y definitivamente esa es la lectura que yo hago de esto, ¿no? Ahora, tenemos otros institutos autónomos, como el Instituto Nacional de Salud Pública, que ahora lo van a desaparecer, ¿no? Y en medio de una crisis sanitaria tan importante, ¿verdad? Exactamente. Que uno pensaría que se tienen que reforzar, por el contrario. Exactamente, y el hecho de hacerlos autónomos quiere decir que nos dan información altísimamente valiosa para tomar decisiones como país. Y el tratar de borrar todo lo que se ha hecho es gravísimo para un país como el nuestro, en una situación en la que estamos viviendo, de emergencia climática, de emergencia química, de emergencia en salubridad. El borrar toda esta información, pues es como si el pasado y todo lo que se ha hecho no existiera. ¿Cómo puedes fincar el futuro sin entender todo lo que se ha hecho atrás, tan valioso? Un modo equivocado de combatir un problema real, la corrupción, sostiene el director del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, Eduardo Santana Castellón. Con todo y lo equivocado que está López Obrador en muchas de las cosas que dice, el elemento de la corrupción sí es un elemento fundamental, pero eso lo hay en todas las sociedades, no hay ninguna, sea China, sea Cuba, sea Noruega, sea Suecia o sea México. Lo que hay son diferentes grados. O sea, el copiarse, los alumnos, el copiarse en la clase, aquí en México y en Puerto Rico y en América Latina en general, es casi como un juego entre el alumno y el profesor. No se ve como algo muy serio. En la cultura estadounidense y en otras culturas europeas han desarrollado una ética donde el copiarse es de lo peor que se puede hacer éticamente. Y yo he vivido las dos culturas. El tema del plagio, por ejemplo. El tema del plagio. Entonces, son procesos que la educación la saca adelante. Pero lo que sí no podemos hacer es que por criticar la corrupción se quiten organizaciones como las guarderías o como el INEC o como los espacios de CONACYT, porque es lo que dice el dicho, en vez de está el agua sucia con corrupción donde estás bañando al bebé y de pronto tiras al bebé con el agua sucia. Lo que tienes que levantar al bebé, tirar el agua sucia y poner el bebé de nuevo. Aquí lo que pasa es que el gobierno federal no nos está mostrando cómo está levantando al bebé y cómo lo pone de nuevo en la tina, porque no nos está dando, primero, no tiene diagnósticos sobre la problemática de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de erosión de suelos, de gestión del agua adecuados, para decir cuál van a ser las políticas públicas y cuál va a ser el andamiaje institucional y cuál va a ser la participación ciudadana de ese estrato, como dije, tanto ciudadano de base que padece los problemas, como los científicos o los conocimientos que tienen o pueden generar soluciones y no estar soñando en pajaritos preñados, sino resolviendo problemas reales, que los problemas reales solamente los reconoces cuando estás con la población. Pero no vemos eso, no vemos hacia dónde va. Entonces, están tirando el bebé, están tirando el agua sucia y nos dicen que van a traer algo nuevo que funciona y no sabemos qué es porque no se describe, no se ha hecho, nadie lo conoce, no se entiende. Y entonces por eso hice mi crítica desde el principio del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene unos enunciados hermosos y que bueno, yo estoy esperando el año que viene porque las metas que puso para cubrir el año que viene el gobierno federal no va a cumplir ninguna, porque en realidad no hizo un plan, nomás hizo un manifiesto político y de aspiraciones.
El documento del INEC, ignorado por 2 presidentes, se llama Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el periodo 2020-2030. Allí se enumeran las tareas que las autoridades nacionales coordinarán para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático. El documento señala las siguientes acciones de mitigación divididas por sectores económicos. Los sectores energético e industrial deberán generar 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de CO2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y biomasa, reducir en el 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano y controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales. Para el sector del transporte, combustibles limpios y mejora en los procesos de movilidad. En el sector urbano, construcción de edificaciones y la transformación hacia ciudades sustentables, con eficiencia energética y bajo carbono. Promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares y recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de aguas residuales. En los sectores forestal y agropecuario, alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación, mejorar el manejo forestal, impulsar la tecnificación sustentable del campo, promover biodigestores en granjas agropecuarias y recuperar pastizales. También, incrementar dinero para prevención y atención de desastres, establecer regulación del uso de suelo en zonas de riesgo, gestión integral de cuencas para garantizar el acceso al agua, asegurar la capacitación y participación social en la política de adaptación. Ezequiel Escurra subraya que si no se separan la gestión ambiental, la generación de conocimientos y normas y la procuración de justicia ambiental, la negación de la realidad y la corrupción serán una gran tentación. La separación de la gestión ambiental, del que da permisos, del que firma autorizaciones, de la procuración de justicia por un lado y de la investigación que sustenta la toma de decisiones, es extremadamente importante. Es extremadamente importante porque es una manera de evitar conflictos éticos en la toma de decisiones, en el mejor de los casos, y evitar, en el peor de los casos, las oportunidades de corrupción. Y eso se ve en muchísimas cosas. A partir de la creación del INE, empezaron a aparecer normas ambientales que durante décadas se habían tratado de imponer o de llevar o de crear y no se habían podido lograr. Por ejemplo, casi todas las normas de emisiones en automotores fueron posteriores a la creación del INE y al desarrollo de un sistema de monitoreo e investigación ambiental serio en México. Al volver a juntar las funciones del INE con la Semarnat, y lo mismo con el IMTA, exactamente lo mismo con el IMTA. La información sobre calidad del agua y que proporciona hasta el día de hoy, porque todavía ahí están, el IMTA es extremadamente importante en la toma de decisiones. Y el no prestarle atención a eso tiene consecuencias trágicas. Quisiera referirme otra vez en ánimo de dar un ejemplo. La tragedia del río Bacanuchi en Sonora, provocada por la minera de Buenavista del Cobre en Cananea, que sencillamente no prestó atención a cosas que había dicho el INE, que también había dicho la Dirección General de Margarita Caso, había dicho el IMTA, y también había dicho la Dirección General de Margarita Caso en el INEC, que fue la necesidad de tomar en cuenta que con el cambio climático estaba habiendo eventos climáticos extremos y que las decisiones que había, las precauciones que había que tomar alrededor de las presas de jales en minas debían ser realmente muy altas para evitar la posibilidad de una destrucción de una presa de jales y el lixiviado, la escorrentía de metales pesados y residuos tóxicos
aguas abajo que podían contaminar de manera trágica toda una cuenca. Desafortunadamente, en ese caso, a pesar de la existencia del IMTA y del INE, y a pesar de que habían hecho advertencias, Buenavista del Cobre, la empresa minera, no tomó las provisiones necesarias y la presa de Jales se reventó con las consecuencias que hemos visto. Pero gracias primero a ese accidente como aviso de lo trágico que podía ser eso y a las gestiones que han hecho las investigaciones del INE y del INTA, se han evitado otros sistemas mineros que podrían haber traído consecuencias similares en distintas partes de México. Destaca además que tanto el INEC como el IMTA tienen un costo real que es irrisorio, no solo ante el presupuesto de egresos federal, sino sobre todo ante lo mucho que previenen. Nomás si uno ve lo que es el presupuesto del INE, que es un presupuesto del INEC, ahora es un presupuesto muy modesto, comparado, por ejemplo, con el costo que tuvo para la nación el derrame de Bacanuchi, o el presupuesto, el costo que tuvo para la nación el accidente de Anaversa. Cualquiera de esos accidentes trágicos evitados es un beneficio inmenso para la nación. La otra cosa también importante es la obligación de reportar a organismos internacionales. Somos parte de una comunidad de naciones y tenemos que reportar anualmente nuestro inventario de emisiones, tenemos que reportar anualmente nuestra calidad ambiental. De la misma manera que el INEGI reporta datos estadísticos y geográficos, el INEC reporta a distintas convenciones internacionales, como el Convenio Marco de Cambio Climático o la Convención de Biodiversidad, información críticamente importante que es parte de la participación mexicana en ello. La experiencia nos muestra que si esa obligación se va a la Semarnat, donde las presiones que tiene la gente en la Semarnat por responder burocracia, permisos, papeles, autorizaciones, las presiones de gestión son inmensas, toda nuestra interacción con los organismos internacionales se va a venir abajo porque no tenemos una institución, o no vamos a tener, si se cierran el INTA y el INEC, una institución capaz de proporcionar información veraz, creíble, autorizada, pues información con autoridad científica para participar en las obligaciones internacionales de las cuales somos parte, ¿no? Y eso también pesa muchísimo. Eso tiene que ver con cómo se nos trata en el comercio internacional, cómo participamos en el contexto de los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. O sea, realmente, si uno ve el presupuesto del INEC y los resultados que nos da en términos de una voz objetiva que nos ayuda a mantener la calidad ambiental, es un negocio redondo. Y el costo que puede tener perder esa autoridad moral para México es un riesgo muy alto. Ezequiel Escurra sostiene que en la gestión pública la buena voluntad no basta. Los personalismos son insuficientes para garantizar los procesos libres de corrupción. Considerando la mejor buena voluntad en la decisión, el riesgo es muy alto, porque la experiencia nos ha enseñado, y por eso quise empezar con esas grandes tragedias ambientales por las que ha pasado México, que si el que toma el que proporciona información sobre, por ejemplo, cuál es la tasa de deforestación en nuestro país, es la misma persona que da las autorizaciones, o la misma oficina que da las autorizaciones de tala, va a estar muy tentado por su propia obligación de proporcionar resultados en minimizar la deforestación, en presentarla como una cosa menor, ¿sí? Si el que negocia con las empresas automotrices los estándares de emisiones es la misma persona que mide las emisiones, obviamente también va a estar tentado, para no quedar mal frente a un obvio conflicto adentro de su propia oficina, de tratar de minimizar el problema de las emisiones de contaminantes tóxicos a la atmósfera. Y nos podemos seguir así con todos esos ejemplos. Hay una regla de oro, que es el que mide y genera datos para las normas,
no es el que toma las decisiones ejecutivas, se mantiene en esferas diferentes. Es algo, digamos, por dar una idea comparativa, es algo como la separación de poderes a nivel federal, ¿no? El que hace las leyes no es el que ejecuta las leyes, ¿no? Porque esa separación es lo que permite o más bien lo que evita la posibilidad de conflictos de intereses, ¿no? Y en ese caso es muy, muy claro. Tanto el INEC como el IMTA, mientras sean organismos autónomos, tienen la posibilidad de hablar con la verdad, de decir las cosas como son, porque son técnicos. En el momento que eso se subsume, se reúne abajo de una misma sombrilla institucional, abajo de una misma cúpula institucional, el conflicto de interés o el riesgo de un conflicto de interés es muy, muy obvio, es muy alto, ¿no? Y aún si ahora hubiera una mística muy grande y tuviéramos una Semarnat sin posibilidad alguna de conflicto de interés, esas cosas hay que pensarlas en el largo plazo. No importa en el fondo si la Semarnat o la Secretaría de Medio Ambiente es honesta en ese momento. Lo que importa es estar generando un arreglo institucional que en algún momento en el futuro se puede prestar para un manejo deshonesto. Claro, y además uno pensaría, las instituciones tienen poco presupuesto. ¿En qué medida una Secretaría de Medio Ambiente o la CONAGUA va a decir, le voy a dedicar recursos a la investigación cuando tengo cosas más urgentes? Entonces uno pensaría que en un plazo ni siquiera largo, mediano, va a haber mucho menos presupuesto para la investigación y para el trabajo que hacían estas instituciones. Absolutamente, absolutamente. La experiencia nos muestra, justamente ese fue el problema hasta el año de 1992, cuando se crea el INE, ahora INEC. El problema central en todo esto fue que la gente extremadamente presionada por la toma de decisiones y por la gestión del día al día, no tenía capacidad para realmente medir, para realmente monitorear lo que estaba pasando. Ocultar información o maquillarla permiten negar la realidad, pero también es desastroso. Antes de que existiera el INEC, nadie medía la calidad del aire en México, pese a que con el paso del tiempo se ha demostrado que provocaba y provoca pérdida de vidas humanas. No había evidencia porque nadie lo estaba midiendo. Ese fue el problema. Me acuerdo muy bien que vino un empleado, un funcionario, un técnico del Banco Mundial, Sergio Margulis, y hizo en el año 90, creo que fue, o 91, hizo un estudio sobre los niveles de impacto, los niveles de contaminantes en la Ciudad de México, en la atmósfera. Sacó algunos datos estadísticos de picos de mortalidad en el Valle de México y dijo, señores, la contaminación está matando gente. Que no lo midan no quiere decir que no esté ocurriendo. Y cuando ya el Banco Mundial encendió una nota de alarma, fue cuando surgió la necesidad de empezar a medir esto de manera seria, que fue lo que eventualmente dio en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en la cual el INEC fue elemento central en la construcción. El punto que estamos diciendo es el que toma decisiones está demasiado presionado por la gestión normalmente para sentarse a reflexionar y hacer investigación científica. Entonces, juntar las dos cosas, lo que nos lleva, en el fondo, es a la desaparición de una fuente autorizada, de una fuente con autoridad científica y técnica para dar información sobre lo que está pasando. Y eso es muy, muy serio. Para muchos críticos o entusiastas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ha regresado el estilo de gobierno de los años 70, cuando presidieron al país Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. El Tren Maya y Sembrando Vida podrían ser dos proyectos de ese corte desarrollista. ¿Será que el gobierno no quiere ser cuestionado desde sus propias áreas de conocimiento? El ecólogo, maestro de muchas generaciones mexicanas y estadounidenses de expertos en el tema, lo responde. Justamente esa época, bueno, yo estaba
era muy jovencito, estaba empezando a hacer investigación en aquellos años, y existía en México, afortunadamente desapareció poco tiempo después, la Comisión Nacional de Desmontes, una comisión nacional pagada por el gobierno federal que le daba dinero a desmontadores para que limpiaran la selva, porque supuestamente eso era, entre comillas, mejoras al ecosistema, ¿no? Talaban la selva, el desmontador se quedaba con las maderas preciosas, la caoba, el cedro, el guayacán, y se le entregaba la tierra a los campesinos. Aquí tienes la tierra mejorada, ¿no? Hace poco estuvimos trabajando con gente de la Universidad de Tabasco, con el doctor Carlos Burelo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el sureste, en un fenómeno muy interesante que es un relicto de vegetación costera en el río San Pedro, en la frontera entre México y Guatemala, en la zona de Balancán y Tenosique. Y es una cosa muy, muy interesante que lo publicamos. Luego, con gusto, te puedo mandar el sobretiro. Una cosa fantástica, porque lo encontramos que hace 125,000 años, el último interglaciar, el mar estaba tan alto que llegó hasta esa zona. Y encuentra uno ahí vegetación costera de manglares y ubero de playa y vegetación de playa ahí arriba en la mitad de la selva maya. Pero bueno, trabajando ahí, me tocó volver ahora recientemente a lo que yo vi de muy joven en los 70s, que fue el inicio del plan Balancán-Tenosique, que fue un plan impulsado por el gobierno federal para talar la selva maya en Balancán y Tenosique, impulsar la ganadería. Y uno va ahora, esa zona es uno de los principales expulsores de población de México. Son realmente uno de mis ayudantes, jóvenes investigadores, colaboradores de campo, dijo que así como en México tenemos pueblos mágicos, en México también tenemos pueblos trágicos. Es una zona donde la gente, después de cortar la selva, de lo cual vivía la gente, la ganadería fracasó porque los suelos perdieron, muy poco tiempo después de talados, perdieron productividad, y ahora es una zona extremadamente pobre que expulsa la población hacia Estados Unidos o hacia otras partes del país. El programa fracasó totalmente, pero fracasó totalmente, entre otras cosas, porque no teníamos una conciencia ambiental, una institución dentro del gobierno federal que fuera capaz de decir, señores, miren lo que están haciendo. Esto está condenado al fracaso. No lo hubo. Entonces, la decisión de un funcionario tomada medio a ciegas llevaba a deforestar 1,000,000 de hectáreas, sin mayores consecuencias en aquella época, pero con consecuencias de largo plazo muy, muy serias para el país, ¿no? Esa función es la que tienen nuestros organismos autónomos. Esa función es la que tiene la CONABIO, la que tiene el INEC, o la que tiene el IMTA, la posibilidad de decir, cuidado, acá hay cosas extremadamente serias que pueden representar una tragedia en el largo plazo. Si se pierde la autonomía de esas instituciones o su propia existencia, lo que se pone en juego es el futuro de largo plazo de la nación. Eso es por lo menos la manera como yo lo veo y como lo creo. En tiempos de cambio climático, la ausencia de este tipo de entidades autónomas de alta capacidad técnica, como el INEC y el IMTA, puede ser algo desastroso para el país. Esa es una preocupación para mí muy seria, que tiene que ver, Agustín, con cómo ubicamos el desarrollo y el futuro del país. Yo personalmente creo, y sobre todo este último año nos ha dado la razón, que las tragedias ambientales inducidas por el cambio climático ya son una realidad. Los cambios extremos de temperatura, la erosión de nuestras costas por el ascenso cada vez mayor del nivel del mar, los huracanes extremos, bueno, hemos visto los tornados en todo el centro de Estados Unidos, como nunca había habido, ¿no? Los incendios forestales en todo el oeste, también de Estados Unidos, como nunca había habido. El colapso en la productividad marina en el Golfo de California, donde realmente los pescadores están enfrentando problemas extremadamente serios, porque las aguas están cada vez más calientes y su productividad disminuye. Podría seguir haciendo una larguísima enumeración de tragedias ambientales
que estamos asociando perfectamente con el cambio climático. Otra vez, la tragedia del río Bacanuchi fue un resultado directo de un fenómeno de precipitación extraordinario que nadie había previsto, pero que los que saben de cambio climático, estoy pensando en el queridísimo Mario Molina, que lo dijo muy, muy bien desde mucho antes, los fenómenos extremos van a ser nuestro pan de cada día. Entonces, realmente yo siento que los países que van a ser competitivos en el futuro son los países que tienen habilidad para entender esto y para adaptarse a eso. Y eso implica hacer esfuerzos muy concretos para minimizar emisiones, cambiar la forma como el país usa energía, modificar la manera como usamos nuestro transporte, pensar formas más eficientes y más sustentables en el consumo de nuestra energía, en el manejo de nuestros ecosistemas, en la protección de nuestras costas, etc. No tomar en cuenta eso puede ser trágico para cualquier país. Lo secunda el director del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, Eduardo Santana Castellón, quien critica la falta de visión de planeación, no se diga sobre el tema ambiental que tiene el gobierno de la 4T. Por eso es el grave problema que yo veo en la destrucción, en hacer un diagnóstico de corrupción y mal manejo, pero no hacer un diagnóstico adecuado del desempeño de esa institución ante los problemas socioecológicos de la sociedad y eliminarlo sin tener una alternativa. Pues yo soy el primero que digo que hay que innovar, ya lo acabo de decir en esta entrevista. Claro. O sea, pues nadie tiene problema, digo, nadie no, mucha gente sí tiene, porque hay poderes enquistados en estas organizaciones también. Pero eso se puede quitar innovando, o si ya lo van a quitar, bueno, ¿cuál es la nueva? Porque dice, ¿por qué lo tienen que hacer 4 si todo lo puede hacer la Semarnat? No es cierto. Porque hay diferentes culturas institucionales, diferentes místicas, ¿ok? Pues es igual que decir, bueno, pues ¿por qué López Obrador no siguió trabajando con el PRI? Se pudo haber sido con un partido en vez de hacerlo con 5 partidos diferentes. Es lo mismo. O sea, una instancia como la Semarnat no puede tener la misma agilidad operativa y presupuestal que tiene un órgano público descentralizado. No la puede tener. Y eso hace que no pueda cumplir con las responsabilidades que tiene ante la sociedad. Eso es lo que yo creo que es el gran problema. Digo, desde sus proyectos de nación, López Obrador nunca habló del medio ambiente. Y aunque tiene a alguien como Claudia Sheinbaum, muy inteligente, muy conocedora del medio ambiente y que ha demostrado en diferentes ámbitos estar comprometida con algunos elementos del medio ambiente, eso pues parece que no permea. No, digo, porque al final de cuentas ella está en la Ciudad de México, a nivel federal no tiene la influencia que sería deseable que tuviera. Pues. Sí, pero dentro del partido Exacto. La pudo haber tenido y el partido tiene una plataforma que no tiene nada terrible. Que ver con digo, sus pensamientos. ¿Cuál fue la primera plataforma ambiental que tuvo un partido en el país? Fue el PSUM y la hicieron Julia Caravia y Víctor Toledo, ¿okay? Que ahora tienen visiones diferentes de las cosas, pero generaron el primer planteamiento serio de política ambiental en lo que fue, vamos a decir, que el sucesor del Partido Comunista Mexicano. Sí. Entonces, pues Morena no ha logrado eso y no quiere reconocer la realidad, inclusive la corrupción dentro de sus propias instancias. Digo, porque a final de cuentas la corrupción es una oportunidad dentro de procesos que tienen ahora sí que áreas opacas o áreas donde es la discrecionalidad la que termina definiendo cosas respecto al dinero público. Es un proceso abierto, pero lo confunden con una simple situación moral, personal, como si un día llegan puros hombres virtuosos al gobierno, se va a acabar la corrupción, cuando sabemos que esto ninguna religión ha logrado, a final de cuentas, y cuando los moralistas llegan al poder, pues la intolerancia y la persecución se convierten en realidad. Así es, en todas las religiones. La ambientalista Sofía Chávez señala que lo que determinó el presidente es la estocada final para 2 instituciones que ya vivían con escaso financiamiento.
Y el IMTA particularmente es un centro de formación de especialistas para operar todos los sistemas de agua del país. O sea, tiene un lugar donde tiene maestrías y doctorados de muy alta especialidad para tratar los temas del agua en México, ¿no? En el caso del INEC, pues se supone que es el que dota de información científica a la Semarnat para la política pública y para la toma de decisiones. En el caso del IMTA, pues dota de esta información también, pero a la Conagua. Entonces, que eso se dé de una manera armónica, no creo que siempre sea el caso, pero partir de eso perfectible, a una desaparición o, como se ha dicho en los medios oficiales, que es la absorción de estas dos instituciones, una hacia Semarnat y la otra hacia Conagua, no creo que sean la mejor solución. Y si estamos hablando de tema de austeridad, pues ahí dice que los derechos de los trabajadores van a ser respetados, eso dice el comunicado oficial, ¿no? Entonces, entiendo que no van a correr a nadie, que se van a quedar en los mismos edificios, que se van a quedar con los mismos laboratorios. Entonces, yo tiendo a pensar que no es un tema de austeridad como tal, sino es un tema de desacreditarlos, quitarles valor a lo que hacen. Desde el 2019, el INEC tuvo un recorte de presupuesto muy importante, que fue el más importante de su historia desde que inició en el año 2012. Y el IMTA también refiere en sus informes que ha debido empezar a hacer trabajos de asesoría para poder sobrevivir y para poder hacer estudios, ¿no? Entonces, digamos que tenemos dos instituciones gravemente ya debilitadas y con esto como que se les da la coartada final, ¿no? Yo lo que veo es que definitivamente no hay un interés por sacar un beneficio de toda esta investigación que se hace, ¿no? Y para poner un ejemplo, quisiera referirme a este proyecto de Sembrando Vida, ¿no? Cuando hemos tenido tan profundos estudios sobre el manejo de la biodiversidad, ¿cómo se contrapone todo este bagaje de información científica valiosísima que tenemos con un programa como Sembrando Vida, que dice, bueno, vamos a sembrar árboles frutales para reforestar? A ver, ¿en dónde quedó toda la experiencia, todo el trabajo, toda la información que han hecho verdaderos héroes que tenemos específicamente en el área de biodiversidad, ¿no? Y toda la investigación tan valiosa que hemos hecho, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que es un descrédito por la investigación. Y otra vez ahí podemos tender una línea hacia el CONACYT y a todo lo que está pasando con las instituciones de investigación en el sector público, ¿no? Las instituciones públicas de investigación. Sí, porque lo que me estás diciendo es como una línea que abarca prácticamente todos los organismos autónomos que se han ido generando en los últimos 30, 40 años, claro, en diferentes disciplinas. Por ejemplo, uno se pregunta por qué Sembrando Vida va por la libre, por la Secretaría de Bienestar, cuando tenemos una Secretaría de Medio Ambiente y tenemos una Comisión Nacional Forestal, que también es una creación de ese proceso de instituciones ambientales, y que uno pensaría, tiene ya una experiencia, tiene un conocimiento, tiene personas que conocen del tema y tendríamos que aprovechar justamente para armar un Sembrando Vida que fuera adecuado. Pero van en un eje distinto, pareciera que la voluntad del presidente no tiene que ver nada con las instituciones ambientales. No, o sea, justo va por la libre, ¿no? Haciendo un profundo descrédito a todo el trabajo que históricamente se ha realizado por la comunidad académica, por estas instituciones, que ha sido muy, muy valioso y reconocido a nivel internacional, ¿no?
Es una involución, pues la realidad es que de la salud ambiental depende la calidad de vida. No hay una política social que tenga sentido si no se protege a la naturaleza que sustenta las comunidades humanas. Desde hace años yo traigo en la cabeza el tema de que la medición de la pobreza que hace el Coneval tiene que tener factores de salud ambiental. O sea, tiene que tener indicadores de salud ambiental y de sí, tal cual, que los ambientes sean saludables y también que la gente sea saludable. Porque si no tenemos los medios para que la gente pueda salir de la pobreza, y hablo de medios mentales, medios físicos, medios de trabajo, entonces no vamos a poder salir de la pobreza. Y pongo un ejemplo. La encuesta nacional de salud y nutrición, la última que se hizo en una modalidad especial en la que se midió el plomo en la sangre de los niños mexicanos, menores de 6 años. Ahí encontramos altísimos niveles de plomo. ¿Qué es lo que causa el plomo? Causa un problema de intelectual, de desarrollo intelectual. Si las personas no pueden tener un desarrollo intelectual, un buen desarrollo intelectual, pues entonces, ¿cómo van a poder salir de la pobreza? Si las personas no tienen medios de subsistencia porque sus sistemas están destruidos, porque no pueden pescar, porque no pueden sembrar, esa es la base del bienestar. Y aún peor, si estamos destruyendo esta posibilidad de vivir en comunidades sustentables en un futuro, no tenemos futuro. Deja tú la pobreza, no hay futuro. Si tenemos que estar huyendo, que ser migrantes por cuestiones climáticas, pues definitivamente la pobreza no se va a combatir. Entonces, el tema de la pobreza está íntimamente ligado al tema de la sustentabilidad. Entonces, el hecho de desaparecer estos organismos autónomos que tienen las atribuciones de desarrollar información para una política pública que nos lleve a tener entes más sustentables o ambientes más sustentables, definitivamente es carísimo, nos va a costar y ya nos está costando carísimo el no aprovechar estos recursos que se están generando en estas instituciones y el desaparecerlas o migrarlas junto con el Semarnat o la Comisión Nacional del Agua y meterlas en unas camisas de fuerza de la administración federal que no les permite la autonomía que requieren para dotarnos de información veraz para poder resolver los problemas nacionales. Y entonces el costo es carísimo. Es que a final de cuentas tendríamos que empezar a pensar que no nos cuestan las instituciones autónomas, son una inversión más bien. Son una grandísima inversión que se debería incluso de apoyar con muchísima más fuerza. Es lo que necesitamos información para la toma de acuerdos políticos, decisiones políticas y reglamentación o legislación que nos regule de manera que nos lleve a una sustentabilidad. Si no, estamos en la olla. El pasado no puede regresar, más bien se cancela el porvenir. Y si se suma esto al acoso que sufren los ambientalistas, el país de un solo hombre es una idea inquietante. Está hipotecando el futuro. ¿A dónde vamos a ir a dar? Vamos totalmente en regresión. Es muy triste, es verdaderamente dramático. Pero si algo nos demuestra la historia es que nunca puedes regresar. Porque si regresáramos al país de 1970, pues teníamos mucho más selvas que ahora todavía, teníamos menos población, teníamos más posibilidades. Sí. Ese pasado no va a regresar. No. Entonces es distópico esto. Hablo de una, a lo mejor la palabra regresión no es la adecuada, hablo de que la tendencia mundial va hacia
pues tomar medidas para mitigar los temas de cambio climático, ¿no? Y es ahí donde vamos en sentido opuesto, en total sentido opuesto. Es lamentable, o sea, ¿cómo puede ser que una administración esté destruyendo el futuro de todos los mexicanos? Es abominable. Digo, suena muy feo decirlo, pero esta destrucción que está causando y que va a seguir causando, la vamos a vivir por muchas generaciones. Es gravísimo. Y que ese poder esté concentrado en unas manos, la decisión del futuro de un país y de una región, porque quisiera pensar que los temas ambientales no son locales, sobre todo en temas de cambio climático, pues pueda estar en manos de pocas personas. Esa destrucción de las instituciones que hemos creado con tanto trabajo es muy grave. Es muy grave, no puedo decirlo de otra manera, es lamentable, ¿no? Y ahí también quisiera hablar un poco de los ambientalistas, ¿no? Exacto, adelante. Los ambientalistas y las organizaciones civiles con fines de protección ambiental, pues no surgen de la nada, surgen para atender una necesidad que por acción o por omisión el gobierno a cualquiera de sus 3 niveles ha creado o no está atendiendo. Y las organizaciones ambientales en México que hemos sobrevivido a la crisis, que hay muchas que se han quedado en el camino, la verdad que trabajamos con una mano adelante y una mano atrás, haciendo lo mejor que podemos para caminar a resolver temas específicos que nadie está resolviendo. Incluso somos las organizaciones civiles o los ambientalistas que hemos logrado que muchas cosas sucedan en este país. Si no fuera por la presión que ejercemos desde afuera y a veces desde adentro de las instituciones, muchos cambios no hubieran sucedido. Es muy irritante cuando nos dicen que no hemos hecho nada. Johann Wolfgang Goethe dijo: no es preciso recurrir a la maldad para explicar la causa de los desastres humanos. Con la estupidez basta. Esta generación ya pagó las consecuencias de los costosos mitos del nacionalismo mexicano, pero la cuenta se alarga. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.